Entonces, interpreten, fíjense que para eso está el video, vuélvanlo a ver y sáquense la duda. Pero sí, mientras esté abierta la encuesta, no les puedo dar más precisiones. En principio está bien la duda y en principio fíjense bien el enunciado que coincida con el espíritu de lo que están entendiendo, ¿no? Que no haya ningún cambio que diga que les haga dar duda y que pase a ser falso. No quiero decir más, si no se lo voy a quemar. Va. Sí, igual tampoco se preocupen mucho por los quizzes, sí, traten de responderlos bien, pero es mejor que se juegue por una y bueno, sea la que ustedes crean. Y por más que después esté mal, no se preocupen, porque la cantidad de quizzes es muy grande y no tiene realmente mucho peso en la nota que van a tener ustedes, más que nada como para que sigan los videos y piensen un poquito. Si han logrado pensar a partir de la pregunta, ya ha funcionado, ya no se preocupen mucho por la respuesta. Tampoco es para que seleccionen cualquiera. Pero, por ejemplo, si en los anteriores se les dio la devolución y no tienen nota 10, sino tienen 8, 6, incluso menos de 5, y bueno, tampoco no se preocupen, son muchos los quizzes y más que nada lo usamos nosotros para hacer un seguimiento si ven los videos. Preferiría que tengan más consulta de los prácticos, porque de eso sí va a depender la nota y de que regularicen al menos. Y bueno, si le va muy bien y lo presentan todos, pueden promocionar la materia si quieren. Tengan en cuenta eso. Sí, les agrego esto. Creo que no hubo 100% en las respuestas de Gil Klamen y Simolete Danielin. O sea, revisen. Si algo les dio mal, hemos hecho una vez que hicimos la ronda de por qué esto estaba bien, esto estaba mal. Eso es crítico. Si ustedes respondieron de corazón algo y no estaba bien, hay que ver por qué. ¿Por qué se han equivocado? ¿Qué es lo que no han entendido bien? ¿Tá? Pero eso es muy necesario que ustedes nos hagan las preguntas. Los de los últimos que le cerramos y le dimos la nota. ¿Quién tenía menos de 100%? Qué silencio. ¿Todos tenían 100%? Ya nos fijamos, profe, ya me fijo yo. Bien. Sí, más que nada que le haya dado una respuesta diferente a la que dieron ustedes. Claro. Y que tengan algo para criticarle. Bueno, yo pienso que está mal o algo así, porque si ustedes se autocorrigieron y dijeron, no, sí, tiene razón. Ya está. Y bueno, ya está, digamos. Pero sí. Si quieren cuestionar, porque por ahí nosotros capaz que le pusimos la respuesta equivocada a propósito. Entonces siempre cuestionen, vean. Puede ocurrir que se nos haya escapado algo. Pero si ustedes no preguntan y no cuestionan, nosotros nunca vamos a ver. Y ustedes nunca van a aprender. Entonces, cuestionen. O sea, si les da mal y ustedes creen que está bien, pues cuestionen siempre. Eso no está mal. No lo vemos mal nosotros eso. Al contrario, nos ayuda a ver que los quizzes estén bien hechos y que, bueno, estén aprendiendo ustedes. Y que no tengan algún concepto erróneo. Capaz que están pensando que están ustedes en lo correcto, en realidad están entendiendo mal la teoría o algo está pasando. Y eso se descubre preguntando. Es la única manera. Lo que dijo Sofía va a eso también. Sofía tiene una duda que podría ser mejorable en la respuesta. En cambio, los muchachos me parece que tienen que ver más la teoría nada más. Creo que la pregunta de ellos está bien planteada y quizá la de Sofía haya que revisarla. Depende de lo que ustedes nos pregunten, y de cómo respondan. Entonces, ¿a quién le han quedado dudas de las teorías anteriores que ya cerramos los quizzes? ¿Quién está con que algo supongo que lo había puesto bien o había dos posibilidades y no es claro cuál estaba mejor, etcétera? Si está todo bien, vamos con genético, vamos al práctico y ya está. Bueno, fenómeno, listo. Uno menos. El que sigue. Exactamente lo mismo que antes. Yo no estuve en la clase pasada, así que no respondí el quiz. Bueno, respondan muchachos. Sí, ya está respondido.
Igual si quieren se los puedo mandar, pero ya pasó, digamos. Los puedo mandar para que lo tengan. Cuáles eran las preguntas y bueno, si quieren responderlo, lo pueden hacer. Pero es preferible que avancen, porque si no ya la idea de hoy es terminar con los temas ya de High Climbing Singularity Analysis. Justamente la materia en el título tiene algoritmo genético. Hay que entrar en ese tema que es más jugoso, así que tratemos de terminar hoy el tema de lo que son los temas anteriores. Si nadie tiene más dudas de los quizzes y tienen dudas, por ejemplo, del Simulated Annealing, también ahora podemos verlo. Por favor. No mucho lo presentaron, o sea, yo puse que es opcional por el tema que es complicado ajustarlo, pero no muchos de ustedes lo presentaron. No sé por si no les salió, no tuvieron tiempo, no lo entienden. Sería bueno que pregunten, por lo menos como para tratar de aclarar un poco. Dante y Mariano han dicho que no llegaron. José, Sí. Gustavo, ¿lo hicieron? ¿Les dio? ¿Sofía? Nosotros sí, profe, pero no sabemos bien cómo ajustarlo, no sabemos si lo ajustamos bien o no. Sí, nosotros... Uy, perdón. No, sí, decino. Que nosotros tenemos el mismo problema, no sabemos ajustarlo al algoritmo. Lo hicimos y una pregunta creo que dice qué criterio utilizó para la temperatura inicial. Creo, bueno, ahí tenemos problemas que la verdad que no entendemos muy bien qué criterio utilizar para ajustarlo bien al algoritmo. Bueno, Sí, muchachos, o sea, sí, dale. es que el comentario, chicos, ya te digo. Esto se llama sacar con tirabuzón. Los tengo que agarrar y preguntarle y meter el tirabuzón y tironear porque ustedes no están preguntando y tienen la duda de que uno de los chicos, que ya Adrián va a decir, vino el martes e hizo esa pregunta, y hay una pregunta que estábamos esperando. Pero para eso tienen que haberse sentado, haberlo hecho, y decir, no me sale, profe, pero en vez de tener que sacarlo nosotros con tirabuzón de ustedes, que quiere decir, les juro que no les voy a pegar, muchachos, pregunten, y recién a la tercera vez que lo decimos, vengan y preguntan. ¿Quién más intentó hacerlo que no le dio? Porque no lo sabe ajustar. Sofía, Dante ya dijo que no han podido. Bien. Alguien que no sea, no hable la boca, el que vino el martes. Que no sea el que vino el martes a preguntar, ¿tiene la misma duda? ¿Él lo intentó? ¿Y no le dio el ajuste? Sofía, chicos. Vamos, los que no hablan nunca. Les Yo con avisé que Sofía alguien somos habla. grupo con Javier, digamos, por eso tuvimos el mismo problema. Está bien. Somos grupo. A ver, ¿quién? Bueno, si te parece, Adrián, Sí, lo dan. repito la respuesta que le di al alumno a la consulta. Te iba a sugerir eso, pero quiero... Juan Carlos. Mariano. Martín. Nunca hablan ustedes. Micaela, creo que nunca la hemos escuchado. ¿Cuál Mariano, profe? ¿Yo o el otro Mariano? Mariano Caro. Supongo que no sos vos. No, sos vos. Sí. Hay otro Mariano, espérate. Mariano. Micaela, entonces. Sí, no, hay un Nahuel, un Martín. Micaela y Nahuel. Nunca han hablado nada. Martín. A mí me dio, pero fui tirando números, no sabía algún procedimiento para ajustarlo. Eso se llama el método A. No problema. ¿Pero lo ajustaste y te dio? Sí, me terminó dando bien. Puede no ser lindo, pero es un criterio. Funciona. Probé de valores hasta que algo me funcionó como debería. No es muy lindo criterio, pero es un criterio en sí. Lo que se pide es que guardes cuáles valores probaste. Claro, bueno, en ese caso es sí, estudiar entre qué valores y qué diferencia te dio el que terminaste usando respecto a los primeros que usaste. O sea, cómo fue cambiando el comportamiento hasta que dijiste, no, este anda bien. O sea, tu criterio parecía anda bien. ¿Cuál es? Esa es también la parte de pensarlo, digamos, el problema. O sea, creo que es claro. Profe, lo ajusté. ¿Cuánto te dio? 8. Bueno, ¿cómo hiciste? Y probaste que me dio. Bueno, ¿y qué probaste? No me acuerdo. Versión B. Profe, lo ajusté. ¿Qué hiciste? Y probaste que me dio.
¿Cuánto te dio? 8. Bueno, ¿qué hiciste? No, acá tengo una tabla. Le probé el 1, el 2, el 5, el 8, el 16 y me dio este gráfico, este gráfico, este gráfico, este gráfico y de ahí probé para acá porque es muy diferente la respuesta. ¿Está? Sí. Okay. Adrián, yo te diría que lo contemos. Sí, bueno, el martes vino un alumno y preguntó justamente esto. Y acá quiero remarcar, traten de venir a consulta. Si tienen este tipo de dudas, no se queden con que mande el práctico, bueno, que sea lo que sea. No, pregunten. ¿Sí? Estamos acá. Si no pueden el martes a las 2 quedamos. Y pregunten y le cambiamos el horario, no hay drama. Total es un ratito una consulta. Si es individual serán 15 minutos cada uno. Pero bueno, preguntó el tema del ajuste. También revisé los prácticos, no todos lo enviaron, pero los que enviaron, y la mayoría lo programó bien, si bien están bien las ecuaciones de temperatura y todo lo demás, pero aparte del ajuste, si bien me explican ahí cómo hicieron, como que los valores que me dieron no son los mejores. Lo que hice es tratar de explicar un poco. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Como el tema ya lo cerramos hoy, yo le puedo mostrar el código, yo lo tengo resuelto. El práctico. A ver, un segundo que comparta. Ahí se ve. Sí. Sí se ve. Okay. Bueno, el tema del ajuste, a ver. Lo que yo le decía a este alumno del mates, que se me ocurrió ahí, pero como para explicarlo, es que si usted tiene un algoritmo, que en este caso es Simultaneous Annealing, y tienen ciertos parámetros para ajustar, que es propio del algoritmo, que eso es muy común, todos los algoritmos van a tener algún parámetro, son muy pocos algoritmos, heurísticas sobre todo, que no tengan parámetros. Siempre va a haber algo para ajustar. En este caso, el Simultaneous Annealing, ustedes tienen varios parámetros. Primero tienen lo que es el tamaño del paso, o el tamaño máximo del paso, porque el paso, acuérdense que es aleatorio, pero ustedes lo acotan con un valor máximo, que eso también es algo que tienen que ajustar. El bounce es propio del problema, o sea, dónde están definidas sus coordenadas, entre qué valores y qué valores, no es un parámetro en sí del algoritmo, y no es algo que define el problema. Después tienen la cantidad de iteraciones, ya sea la cantidad de iteraciones totales o la cantidad de iteraciones fallidas para la condición de terminación, o algún parámetro, otro parámetro que puedan tener, que tengan que ver con cuándo termina el algoritmo. Pueden poner precisión, o pueden poner, qué sé yo, tiempo. Depende ya de la implementación. En este caso, de la cantidad de iteraciones que ya venimos trabajando en los prácticos, que es cuántas veces tengo que fallar en encontrar una buena solución para terminar la ejecución. Y los parámetros que se agregan, que son nuevos respecto al high climbing, son la temperatura inicial, el T0 y el mu. El mu determina qué tan rápido me enfrío. Acuérdense, en las teorías esto tiene una analogía en lo que es el enfriamiento en metales, el recocimiento en metales. Lo que se hace es se le eleva la temperatura y las moléculas empiezan a excitarse, y todo mediante un proceso donde se lo va enfriando, las moléculas pasan de distintos niveles de energía, pueden pasar de uno bajo a uno alto, y a medida que se va enfriando, eso se va estabilizando y se van acomodando en un nivel de energía óptimo, llamémoslo así. Entonces esto es como que se basa en esa idea de lo que pasa en el proceso de cocimiento de metales. Entonces los parámetros básicamente son 4. O sea, el tamaño del paso, cantidad de iteraciones, temperatura inicial y el coeficiente que controla el enfriamiento. Ahora, ¿cómo ajustamos eso? Que esa es la cuestión acá. ¿Cómo le damos un valor que sea adecuado para el problema? Ahí lo que yo planteo es que hay dos maneras. Una es básicamente analítica, donde ustedes conocen el algoritmo, saben cómo funciona, cuáles son sus pasos, porque tienen básicamente el código, o
En este caso ustedes tienen hasta la teoría de cómo funciona y demás. Entonces ustedes pueden ver analíticamente dónde dónde se utiliza ese parámetro dentro del algoritmo y pueden analizarlo. Pueden decir, bueno, se lo utiliza en tal parte y si toma tal valor, cambia esto. Como que van analizando qué pasaría, porque ustedes conocen lo que pasa dentro de la implementación del algoritmo. La segunda manera, que es la que usaron la mayoría de ustedes, prueba y error. Básicamente asignan valores y ven el comportamiento. Básicamente ven el algoritmo como una caja negra, donde ustedes le meten valores de entrada y ven una salida. Entonces, básicamente, basado en la salida que le da, van interpretando si el algoritmo hace lo que debería o debería darles lo que esperan. El problema de eso es que no siempre van a saber qué esperar. O sea, este es un problema de benchmark, donde ustedes lo aplicaron, por ejemplo, en la parábola, donde ustedes básicamente saben a dónde tienen que ir. O sea, saben que tiene un óptimo que está en el 0,0 y que tienen que llegar ahí. Pero en la realidad ustedes no saben, porque justamente están usando el algoritmo porque quieren saber cuál es el óptimo. Si ustedes ya lo supieran, no necesitarían el algoritmo. Entonces, este criterio, digamos, de prueba y error depende mucho de si ustedes más o menos tienen noción de qué es una buena solución o a dónde quieren llegar. Porque, por ejemplo, si yo les muestro solamente esta gráfica, que para generar esta gráfica ustedes pueden poner cualquier valor, ejecutarlo y le va a dar una gráfica. Fíjense que llega al 0. El fitness igual a 0, pero ese es el óptimo. Supongan que ustedes no ven la función, no la pueden ver porque básicamente tiene muchas coordenadas, es muy compleja, o es una simulación, o es algo que no pueden graficar, no pueden ver. Entonces, viendo esto, ustedes pueden asegurar que el óptimo está en 0, tiene el valor 0. Y no, puede tener otro que esté, por ejemplo, en 10, en 100 o en 1000, y simplemente ustedes no lo están encontrando. Entonces, basarse en esto para decir llegué y anduvo, no es un buen criterio, es algo que tengan noción de que está en el 0 o está cerca del 0 o anda por ahí. Pero para el práctico, bueno, les di como válido que ustedes prueben valores y vean las respuestas, porque básicamente ustedes pueden ver si llegó o no. ¿Tá? Entonces son dos criterios, el analítico y el de prueba y error, llamémoslo así. Si vamos al primero, al analítico, que es o sea, yo recomiendo los dos criterios. Pero si vamos al primero, como les decía, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar cada parámetro y ver dónde entra en juego dentro del código, dentro del algoritmo, del método, llamémoslo así en general. Por ejemplo, ustedes ya conocen bien, porque ya damos por hecho que lo entendieron bien a high climbing. El tamaño del paso sabe dónde entra en juego. Entra en juego básicamente donde ustedes tienen una solución y quieren generar otra a partir de esa. Entonces, generan un vector unitario, lo multiplican por el tamaño del paso y es ahí donde ustedes prueban a ver si esa nueva solución que ustedes calcularon es mejor o peor que la que ya tenían. Entonces, ya saben dónde entra en juego. El tamaño del paso depende, bueno, ya lo dijimos en la clase pasada, cómo ajustar eso. Y depende de cuánto me quiero mover en cada iteración. Si me muevo mucho, corro el riesgo de por ahí no poder afinarla bien a la solución, porque yo necesito dar pasos chiquititos para afinarlo. Y si lo doy muy chiquitito al paso, y bueno, corro el riesgo de que mi óptimo esté lejos, entonces necesito dar muchos pasos chiquititos para llegar. Entonces ahí más o menos van jugando con eso y saben cómo ajustar. La cantidad de iteraciones también lo vimos, básicamente pueden verlo, analizarlo según la cantidad de coordenadas que tengan, como decía el doctor Will, ustedes analizan si la cantidad de veces que fallan les alcanza para saber que ya se estancaron. Eso depende de la cantidad de coordenadas que tengan. O sea, si tienen una variable,
hablamos del n igual a 20, no sé si se acuerdan, con 20 andaba, pero cuando tengo 2 yo necesito 50, necesito 100, y si tengo 10, por ejemplo, 10 coordenadas, voy a necesitar muchas más iteraciones para asegurar que me estanqué, digamos, que llegué a que hubo convergencia en un óptimo. Entonces, esos parámetros, acuérdense, esa es la cantidad de iteraciones, lo veíamos acá también. ¿Cuántas veces me tengo que equivocar para decir que llegué? Bueno, acá con 10 o 20 andaba. Entonces, esos parámetros los sacamos así, entendiendo cómo funciona dentro del algoritmo. Ahora vamos a la parte jugosa acá de Simulation. ¿Cómo estimo, cómo le asigno valores al T0, la temperatura inicial, y al mu? Vamos a la parte analítica, el criterio analítico. No sé si está bien, yo le llamo así, no sé, no hay ninguna teoría sobre esto. Es todo un mundo, el ajuste de parámetros es todo un área de las heurísticas. Pero bueno, a mí me gusta analizarlo así. Fíjense el T0. ¿Dónde entra el T0? A ver, ustedes me van a ayudar acá. ¿Dónde entraría el T0 en el algoritmo? Digamos, ¿dónde lo uso o cómo lo uso? Tiren sugerencias, a ver si lo entendieron. Dante, Javier, ustedes lo habían hecho. El T0 no lo utilizamos cuando calculamos esa probabilidad SA, probabilidad SA. Ahí Acá entra está la la probabilidad. Ajá. Sí, creo que en esa función nos Entra pedía. acá, probabilidad ya está acá. ¿Qué es la probabilidad esta que calcula? Porque esta función me devuelve una probabilidad así, es así. Pero ahora, ¿qué probabilidad de qué o para qué se la usa? Vamos de a pasitos entendiendo. ¿Esa probabilidad qué es? Es la probabilidad de aceptar una solución aunque no sea mejor que la anterior. Exactamente. O sea, se la utiliza acá en Simulation Edit. En caso que la función sea peor, entro al else, ¿verdad? Entonces ahí tiro una probabilidad. Entonces, si tiro una moneda y está dentro de esa probabilidad, la tomo igual, como si fuera el high climb. Fíjese que acá arriba lo estaba tomando y acá lo estoy tomando, a pesar de que es mala. Pero eso lo decide la probabilidad. Bien. Entonces, la probabilidad está, ¿dónde está? Me perdí acá. Lo que hace es aplicar esta fórmula, esta ecuación, que básicamente interviene el valor del fitness del individuo que yo generé y el fitness del anterior. ¿Está? Y lo divide en T. T, ¿qué es? T vendría a ser la temperatura, ¿verdad? La temperatura, ustedes la calculan acá. En cada iteración ustedes van a tener un valor de temperatura. Básicamente, acuérdense, la analogía de esto es, ustedes empiezan con mucha temperatura y con las iteraciones esa va bajando. Se va decrementando hasta que se congela, llamémoslo así entre comillas. Llega a un valor, que en este caso es 0. Para nosotros el 0 va a ser, está congelado. Significa que el algoritmo ya no toma más soluciones malas. A eso le llamamos congelarse. O sea que ya llegó una estabilidad en ese sentido. Entonces, en la probabilidad está involucrada la temperatura. Bien. Ahora, la temperatura, ¿cómo la obtenemos? Básicamente, se propone un esquema de enfriamiento. Básicamente, proponen ustedes una ecuación que diga cómo se va enfriando con las iteraciones. Fíjense que en este caso, nosotros le pusimos, está en la teoría, que es una exponencial, porque básicamente así se comporta la naturaleza. Muchos fenómenos de la naturaleza son exponenciales, entonces se suele utilizar esto. ¿Pueden usar otro esquema? Sí, ¿por qué no? Siempre y cuando partan de una temperatura alta y lleguen al enfriamiento, pueden hacerlo lineal, exponencial, como en este caso, logarítmico, no sé. Hay muchos esquemas. Utilizamos el tradicional acá, que es una exponencial. Fíjense que yo en el código les di para que la grafiquen. Fíjense que esa función que estaba ahí, la exponencial, es esto básicamente. Arranca de un T0, que en este caso va de 10,
y se va enfriando a medida que pasan las iteraciones, sería acá iteraciones en el eje X, hasta que llega a 0 y se enfría, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan rápido se enfría o qué tan lento? Depende del mu, que es el parámetro que teníamos también para ajustar. O sea que básicamente el T0 y el mu están involucrados acá. En cuál es el esquema de enfriamiento, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Si Sí, se profe. perdieron me dicen y vuelvo, porque acá es donde empezamos a, como ajusto los parámetros. Sí, hasta ¿Sí o aquí no? sí se entiende. Vamos. ¿Ok? Bueno, parece en Adrián, cualquier... Sí, yo lo que sí quiero preguntarle a los alumnos es si alguno agarró y tomó solo la función de temperatura, la graficó solita, o sea, sacándola digamos, lo que es el Simulated Annealing, por ejemplo, utilizando una herramienta tipo GeoGebra, alguno, y comenzó a jugar con los parámetros que tiene para ver cómo cambiaba. ¿Alguno lo hizo? Silencio. No jugué con el GeoGebra, pero sí tuve los parámetros adentro del DPS de Simulated Annealing y vi cómo iban cambiando, digamos, cómo funcionaban los parámetros que hacían. ¿Qué quiere decir bien. en inglés cómo iban cambiando? No lo ¿Qué quiere? graficaste. Claro. Ya el TP lo grafica acá, el gráfico. Está bien, yo entiendo como muy bien decir, lo grafica, pero lo mejor que podés hacer es agarrar y sacarlo de ese entorno para que únicamente te centres en entender cómo funciona, cómo los parámetros cambian cosas, etcétera. Ujú. Es lo que te va a dar el entendimiento para que recién interpretes qué es lo que te puede estar haciendo ese cambio en tu algoritmo. O sea, es un consejo para todos. Cuando puedan, agarren las mínimas partes de un algoritmo y vayan probando por aparte para ver qué es lo que ocurre, qué implicancia tiene subir un 0.1 o subir un 1, un valor, etcétera. Pero si yo hoy les digo, a ver si el mu lo cambias de el valor que tiene a un punto uno más, ¿qué es lo que pasa? Si le bajas un uno punto, o sea, Claro, ese entendimiento es lo importante. Perdón, sí, Adrián, sí. sí, no, Dale. no, estaba diciendo que es muy importante y eso a eso iba, lo que dice Diego. Porque ustedes lo que hicieron es probar valores. Ahora, pero, por ejemplo, que le ponga al mu, le ponga 0,1 y no anda, o no anda como yo esperaría. Entonces le pongo un 0,3. Pero ¿por qué 0,3 te fuiste para arriba y no para abajo? Entonces ahí está lo que dice Diego. Ustedes tenían que haber hecho la parte analítica antes de ese prueba y error. Analítica es entrar acá, ver, por ejemplo, cómo es esa ecuación. Si tienen facilidad con las matemáticas, lo pueden pensar analíticamente qué pasa si cambio el mu o no, o simplemente utilizan una herramienta, como decía Diego, GeoGebra, o lo grafican en Excel, en lo que sea, pero o acá mismo, en el mismo código, como decía ahí un compañero que probó valores y fue viendo la gráfica. Es una forma también, lo que les sea más práctico, pero es para entender cómo reacciona el algoritmo cuando ustedes cambian un valor del parámetro. Por ejemplo, acá fíjense que está la forma del exponencial. Fíjense que el mu está ahí multiplicando a lo que sería el i, sería la iteración. ¿En qué iteración estoy? Empieza en 0, 1, 2, 3, hasta donde llegue. Fíjense, ahí usted analíticamente tiene que pensar qué pasa si mu es 0, por ejemplo. Si yo le pongo 0 a mu, porque se me ocurrió ponerle 0. Entonces, ¿qué pasaría analíticamente, sin mirar la gráfica? ¿Cuánto vale t si yo le pongo mu igual a 0? Es para que lo respondan, ¿no? 1. Va a valer lo mismo que T0. T se mantiene constante. O sea, lo que va a hacer es que t siempre valga t0. O sea, si ustedes arrancaron con un t0 igual a ponerle un número cualquiera, 100, entonces en todas las iteraciones el t va a ser igual a 100. Entonces, ¿qué le va a pasar al algoritmo? Si ustedes entienden cómo funciona el algoritmo. Sofía, Javier,
Ya déjalo, Dante. ¿Qué va a hacer el algoritmo si fijan mu igual a 0? Y T se va a mantener siempre igual a T0 y no va a poder encontrar una mejor solución, o sea, la temperatura no va a bajar. La temperatura. Sí, la temperatura no va a bajar, pero ¿qué le pasa al algoritmo si no baja la temperatura? O sea, podría ser. Un punto más importante. Sí, es como una conclusión más grande, que sí, es verdad. Pero acuérdense de la analogía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un metal que lo estoy calentando y nunca lo enfrío? Claro, el algoritmo nunca se estabiliza, siempre acepta valores peores. Claro, exactamente. Entonces, si están las partículas moviéndose caóticamente por la temperatura, entonces siempre va a pasar el nivel alto abajo, va a andar saltando. O sea que no le va a importar mucho si va mejorando el algoritmo. Siempre va, según la probabilidad, que es al azar, pero generalmente va a tomar muchas soluciones malas. Y como decía su compañero hace rato, lo que van a lograr es que nunca se estabilice y por lo tanto es probable que nunca pare. Si no le pusieron una buena condición de terminación, eso va a seguir procesando y procesando y procesando, porque siempre va a tomar alguna solución. Depende de la condición de terminación que hayan usado. Pero eso va a pasar. Entonces, si es constante, nunca se va a enfriar, nunca va a llegar a tomar soluciones buenas todo el tiempo, y no va a hacer lo que debería hacer el algoritmo. Entonces, básicamente, valor 0, no. Y por lo tanto, valores negativos. ¿Qué pasa si uso valores negativos? Esto se me hace positivo, como una exponencial positiva, lo que va a hacer es que se me va a ir calentando el algoritmo. O sea, no enfriando, va a ser todo lo opuesto. Entonces es peor. Entonces, estamos en un caso peor que ponerle un mu 0. Entonces fíjese que analíticamente ya están acotando el valor de mu. Tiene que ser positivo. Así ya de entrada. Como para que no prueben cualquier cosa. Y esto es sin ver gráficas, sin ver nada. Es pensando un poco dónde está el mu y cuánto debería valer. O sea, ¿qué le pasa al algoritmo para distintos valores? Entonces, sabiendo que es positivo, acá vamos a ir un poquito más rápido. Si yo le pongo, a ver, lo vemos acá. Si yo le pongo un valor chiquitito, cerca de 0, ¿cómo va a ser esta gráfica? Claro, o sea, vendría a ser que la pendiente con la que arranca sería más plana, o sea, vendría a ser algo así. A ver, lo podría graficar, le pongamos un valor bien chiquitito, 0,01, si les parece. Python va a escalar la gráfica, solo se va a ver que el eje se alarga. O sea, los números van a ser más grandes. Sí, tenés que ponerlo uno arriba del otro. Si querés, yo paso ahí algunos dibujos mientras ponle un hold on. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si querés, lo dibujamos en el pizarrón y si no, ponele un hold on para que lo guarde al anterior, como decía, que enseñe los gráficos. No sé si como quieras, si lo querés mostrar, si tenés el pizarrón a mano. El chino en GeoGebra lo puede hacer. En el GeoGebra, pero no lo tengo instalado, para la próxima lo hago. No, en lo online. Hay uno online. ¿Ah? Online. Bueno, ya que alguien se ofrece, quieren hacerlo ustedes, me parece un genial ejercicio. Estaría bueno, ¿no? Que alguien comparte la pantalla y vaya escribiendo. Dale. A ver, los que nunca hablaron. Hoy es su día de suerte. Martín se animó. Vamos, muchachos, esta es parte del trabajo. Tener una función que no sabes qué hace, y unos coeficientes que no sabes para qué sirve, y necesitamos entender. Lo que está tratando de explicarles a Adrián es cómo hacemos para entender qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los límites donde lo tenemos que mover. Entonces, para eso se grafica, se entiende qué es lo que hace cada parámetro, y de ahí tomo decisiones. Pero el proceso es agarrar el GeoGebra, en la mayoría de los casos,
y dibujar la función y ver qué hacen los parámetros. A ver, ¿quién no habló nunca? Esto le va a valer la asistencia del día de hoy. Me parece medio. Pero bueno, Sí, Mm, como para que no se pierdan, o sea, el sentido de esto es ver cómo cambia la forma de esa curva de enfriamiento para los distintos valores. Eso lo queremos hacer algo más gráfico para visualizarlo, simplemente para eso. Nahuel no habló nunca. Martín dijo hola. Nahuel, vamos con Nahuel. Está en el horno. Vamos, Nahuel. Bien, profe, ahí comparto. Bien. GeoGebra Online. Sí. Dígame si ve. Sí, se ve. Ok, definir tu función, definir tus variables. Sí, si vos directamente escribís con la función y muchas veces ya te toma cuál es el... Cuando hay un parámetro que no lo entienda, te toma como una constante. Así que directamente escribí la función de enfriamiento. Sí, no sé cómo es la sintaxis, pero supongo que es f de x igual. Sí, f de x igual. Exponencial T0. Un valor inicial, ponerle ahí, ponerle fijo, un 10 por exponencial. Le podés poner directamente una letra o como el T0, por O ejemplo, también, como Claro. dice. Le pone un slider, así lo podemos mover y ver cómo cambia. Ese es el chiste. Sí. bueno, ponerle un T, ahí un T0, Ponele en T. vez de 10, T0, Sí. o A, no sé, la letra que vos quieras. Bueno, A, así. Sí, Por exponencial. La toma como AE. O De exponencial tenés eh, que escribir Exponencial va a ser mejor. EXP. Ahí. ahí está. Y entre paréntesis le pasás lo que tiene que tener. el menos mu por el T Menos o por el aquí. I, no sé, el tiempo, digamos, la iteración. Bien. O el X sería en este caso. En este caso sería X. Menos mu por X. Le pongo cualquier letra también para mu. M, ponele M. Sí. No sé. Sepamos. Por X. Ahí, así. Ajá. A ver. A ver, le hago más zoom. A ver si- Ahí está. Le pusiste el por entre la A y el... Bien, perfecto. Ahí está. Hermoso. El rango. Ah, no, ahí ya lo está haciendo. 5, 5. Empezar con un A igual a positivo. Vamos, ya sabemos que el mu tiene que ser positivo también, así que arranquemos con valores positivos. Sí, que le cambie el rango, diría yo. En el M le podés cambiar el rango de los 3 puntitos, calculo. Los 3 puntitos ahí, Sí. propiedades. Y ahí le pones entre qué valores lo querés mover. Deslizador. Sí. Bien. Sí, en la Ponele pestaña de positivo, deslizador. entre 0 y 2 el mu, ponele 0 Sí. y 5. Sí. Y el A, que sería el T0, ponele entre 0 y, no sé, 20, 10, elegí un valor. Y Sí. 15. Vamos. Sí, un valor muy grande para no equivocarse. Ahí está. Acuérdense que esta temperatura no es la temperatura que uno conoce temperatura. Ya vamos a ver qué significa el valor. No está ni en grados centígrados, me parece una obviedad, pero bueno, lo digo. El valor tiene otra interpretación. Bien, ¿qué es lo que harías vos, Nahuel, en este momento? Que estás viendo la gráfica y tenés tu ecuación. ¿Qué es lo que harías? Podría cambiar el valor de mu. ¿Ok? Bien. Claro, lo que estábamos en la explicación hace rato es, estábamos en mu. Después Claro. vamos el T0, cambiamos el mu. Sí. Con esto nomás. Ya. A ver.
Igual subirle un poco el A primero, porque si no, no se entiende. Ponerle A Claro, ponerle 15, ponerle el máximo. o 10. Sí. O ahí en el medio. Ahí. Ahí. Ah. Y ahí vamos viendo. Lo que le decía hace rato que 0, ponerlo en 0. Está plana, que es lo que decíamos, queda constante. Sí. Y el valor que tiene es igual al T0, mover el T0, el A. Se mueve en eso y lo que hace es subir y baja la curva nada más. Eso es lo que habíamos dicho hace rato. Ahora, déjalo ahí fijo, ponerlo en 10 o ahí en fijo en un valor. Y anda subiéndolo despacito al M. Fíjense lo que pasa. Si le Vas a pones tener en que el... bajarle el rango. Sí, Ponele- Sí. le podés poner que el paso también sea chiquitito. Si le pones en el botón de play que está ahí, te lo va a ir cambiando de a poquitito. Ajá. ¿Ven ahí el efecto? Fíjense que viendo eso, ya pueden acotar un valor superior de mu0, de mu, quiero decir. Fíjense que si le ponen un valor grande, que en este caso cerca de 5, ya es como que es muy brusco el enfriamiento. Se está enfriando en ¿cuántas iteraciones? 2 o 3. Entonces eso medio que no tiene mucho sentido. Pues la idea es que se enfríe lentamente. Claro, Entonces, con el ya... Move... Sí, dale. perdón, con el Muen 5, como pueden ver la escala, ahí tienen el eje de las X. Con el Muen 5 prácticamente en la iteración número 2 ya está clavado. Sí. O sea, la segunda vuelta ya está clavado, ya llegaste a lo más bajo. Y se hizo constante. Fíjense que uno esperaría que el proceso de enfriamiento lleve al menos 20 iteraciones o un poquito más. No 5, ni 3, ni 2, ni 10. Entonces ahí moviendo el mu, más o menos, hacer lo que tarde 20 iteraciones en enfriar, más o menos. Ahora también la pregunta es, ¿qué es enfriar? ¿Que llegue a 0? Fíjense que la exponencial nunca llega a 0. Nunca se enfría en realidad, si lo pensamos un poco. Entonces ahí está el criterio de decir cuándo se enfrió. Nahuel, cámbiale, fíjate que ese es el otro punto. Cámbiale el límite de 0 a 5, ponéselo de 0 a 1,5. Claro, como ya vimos que es medio grande, lo acotemos. No podés, Claro, no podés controlar. No podés hacer lo que te dijo Diego Adrián, que bajes para que te dé 20. No podés. Simplemente no se puede. Ahí más abajito tenés cualquier cosa en incremento para que vaya más pequeñito el paso. También. Aquí. Sí, ponerle muy chiquitito. 0.01. Sí. Sí, o más chico, 0.01. Bueno, ahí está, 0.01. Ahí estamos. Fíjense que es bastante sensible al valor. Llega un momento donde cambia bastante el mu, pero no, la curva se mantiene igual ahí en esa zona. Fíjense que se enfrió y se enfrió. No hay mucho que hacer. Entonces llega un momento donde empieza a ser un poco más sensible ahí. Entonces yo lo pararía ahí en el medio. Ponelo a mano, el slider, donde más o menos creas que se enfrían las 20 iteraciones, por ponerle Creo que está yendo para el lado inadecuado. Claro, tenés que aproximarte al 0. Más abajo. Sí. Piensen que el valor que está en las X es cantidad de iteraciones. Por lo menos interpretenlo ahora como eso. Entonces, si ustedes ven que la línea casi está tocando el 20, con ese valor de mu, es que más o menos a las 20 iteraciones, el algoritmo va a dejar de... en este caso, ¿qué sería? No le quiero decir, quiero que ustedes lo saquen. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese ejemplo cuando llega al 20? Ahí es cuando se congela, profe. Bien. Ajá, ¿y qué significaría para tu algoritmo particular que se congele? Que deja de aceptar peores soluciones. Entonces, tú, en este caso, Simultaneous Annealing, ¿en qué se convirtió? En el óptimo global. No. No. El planning.
Venías bien. Bien, Alguien que le tire bien. su vida. Ahí lo Sí. dijo tu compañero. ¿Si lo escuchaste? Sí, sí, Exacto. se convierte en el hill climb. Claro, porque acuérdate que el hill climbing básicamente no te acepta soluciones malas. Siempre si es buena te la acepta, si no, no. Entonces te estás convirtiendo en ese algoritmo. Que así tiene que ser, o sea, está pensado para que sea así. Entonces ahí, como para concluir, fíjense el valor que le dio del M para lograr eso. Entonces ahí ya están acotando y saben que el M tiene que estar más o menos en esos valores. Lo acotaron bastante. O sea, no es prueba y error. Basado en el criterio donde la exponencial se tiene que congelar en las 20 iteraciones, asumo que el mu vale tanto. Es un criterio, ¿eh? Y lo sacaron analíticamente. Fíjense que acá no estamos ejecutando el simulate analysis. Simplemente estamos graficando una función. Entonces es analítico. Entonces ustedes con criterio, que es un mejor criterio que decir probé valores, está bien, después hay que probar valores, pero ya saben en qué rango varían, ya saben en qué orden de magnitud están. No le pueden poner un mu igual a 2, porque es una locura, no están dando bien eso. Ahora, si le ponen 0,1, 0,01, bueno, estamos bien por ahí. Ahora, acá hemos tomado que sean las 20 iteraciones, pueden tomar 100, como para decir, lo hago más lento y me aseguro que llegue. Lento, pero el famoso dicho lento pero seguro, bueno, pueden entonces incluso bajarle un poquito más al mu para que se enfríe más lento. Acuérdense que el mu determina qué tan rápido me enfrío. Nahuel, ponelo en 0.3. En 0.3. Fíjense que un mu más grande que 0.3 no tiene mucho sentido, porque en menos de 10 iteraciones vas a estar ya congelado. Entonces, un buen rango para mover el mu es de 0 a 0.3. Más alto que eso, ya están seguros que se congela en 10 iteraciones o menos y no tiene ningún sentido para ningún problema. Entonces, un buen rango para moverlo, para estudiarlo, es de 0 a 0.3. Si quieres cambiarlo, vas a ver cómo se juega más fácil. Digo, cambia el límite del LM de nuevo. Profe, yo tengo una duda. Dale. ¿Se justifica tener un mu muy grande si la temperatura inicial es estúpidamente grande, tipo 1.000.000, y tener un mu de 10 o no sé, 5, por ejemplo? El mismo problema. Acá hemos puesto S10, pero es una cuestión de escala ya. O sea, no sé si tiene sentido que digas 1.000.000, eso puede pasar. Pero normalmente si tienes números tan grandes, podés reescalar un poco y trabajar con números de 0 a 100, de 0 a 1000. No tiene más sentido, porque esos números de por sí te van a generar problemas numéricos. Si empezás a multiplicar por 1.000.000, a dividir por 1.000.000, ya empiezan a aparecer problemas de ajuste, de redondeo y demás. No vale la pena, a no ser que pase. Qué sé yo, una vez trabajamos con circuitos y tenés números que están en 10 a la menos 7 y números que están en 10 a la 6. En el mismo circuito, con los mismos parámetros. Pero sí o sí lo normalizás, agarrás y ves que en realidad las cifras significativas son solamente 3 o 4. Entonces, bueno, lo pasás a 0 o lo pasás a 1 a 1000 y ya tenés. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, profe. Sí, ahí déjame Dale. agregar algo más, que no importa en realidad el T0 su valor, tomalo como que partís de un punto donde el algoritmo está caliente y lo querés enfriar. Entonces el mu determina qué tan rápido se enfría, independientemente de dónde arrancaste. Fíjate ahí, por favor, movelo, ya ves que la forma de la función es la misma. Entonces medio que mucho no importa el mu respecto al T0. Son dos parámetros medio independientes, vos tenés que ajustar, no es que uno dependa mucho del otro. Sí están relacionados, pero vos tenés que ajustar los dos por separado, entendiendo que es cada uno. Fíjate ahí, ponelo el A cerca de 0. Supongamos que el T0 es bien chiquitito. Si te acercas y le haces zoom a la partecita esa, mucho zoom. Pero estás haciendo zoom.
¿Cómo pueden hacer zoom en un eje? Ahí ya me perdí. Adriano o Diego. Si había una manera. O sea que el eje Y me muestra entre 0 y 0,3 nada más. Sí, lo tenés que cambiar en propiedades. A la No me f de acuerdo. x, los 3 puntitos de la f, tiene Ahí era. Sí. tiene los límites en x y en y que le podés poner. Eje. ¿Dónde está el I? Recién lo vimos. Ya les digo, ya lo busco ahora en Google. Ahí está, eje I. Ahí está. Bueno, no importa. La conclusión que te quería dar que si vos lo graficás en las escalas adecuadas, a ver que la forma de la función es la misma. No cambió, porque la que te determina la forma es el mu. Ahí no lo estás viendo por una cuestión de escala del gráfico, nada más. Pero a lo que voy es que el mu es medio genérico. Te determina cómo es la transición entre la temperatura que vos les pones al inicio y la que vos querés al final. Simplemente. No importa cuál es su valor. Ahora, lo que sigue, ya una vez que, si todos entendieron qué es el mu y cómo varía y entre qué valores tienen que usarlo, pasemos al T0. El T0 acá también vimos cómo varía. O sea, lo que hace es elevar o bajar de donde arranca la curva en x igual a 0. Pero ahora, ¿cómo se interpreta? ¿Qué es la temperatura? O sea, no es la temperatura que uno conoce, sino ¿qué significa? No sé si pudiste lo del eje, si no, dejaron nomás. O sea, pruébenlo ustedes. Abran el GeoGebra que está online. Jueguen ustedes también. Y traten de ver eso, qué pasa con el T0. Al aumentarle y al disminuirle, de ver la forma de la función es la misma. Ahí vi que en el GeoGebra, en la ayuda, dice que tenés que ir a la parte, bueno, a la ventana donde tenés el gráfico. En vista de graficar, tenés que poner lo que es la ruedita dentada y de ahí buscar la pestaña de ejes. Y bueno, y de ahí ajustar el eje como uno lo prefiera. El primero debe ser, que son 2 ejes. El que está al lado del cuadriculadito. Al lado de la casita de home. Ah, está. Más allá. El otro. Ese. Ah. Ahí en la ruedita. Ahí en la ruedita. Y si ahí se le abre el... Cuando apretás la ruedita te abre esta, la del costado. Sí, se abre el costado. Ahí está. Dimensiones. Eso. Ahí está. Andá al eje X y después al eje Y. El I, ponelo entre 0 y 0,2. Sí, ahí estaban recién los límites. Volvé donde estabas. Ahí. Ahí está. En I min y max. Ahí. Sí, o ese dejale, cambiarle el X, poner entre 0 y 30 ¿era? 0 y 30. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense, ve la forma es la misma. No le cambia el mu, estamos cambiando el T0, acuérdense. Entonces, por una cuestión de escala no lo veían, pero en realidad, cómo enfría, cómo es la forma es la misma. Eso depende de mu. Entonces, es medio independiente del valor de T0, que es lo que preguntaba ahí su compañero. Bien, profe, gracias. Ahora, ¿cómo Sí. interpretamos eso? A ver, deja de compartir pantalla si terminamos. Le termino de mostrar el código. Gracias, Nahuel. Tenés asistencia. Gracias. Sí. Echale un punto, medio punto para el próximo parcial, pobre chico. Sí. Pero bueno, está bueno para que vean si alguno no conoce esa herramienta. Está buena, es online, sirve para ver rápido alguna función.
hacer análisis. Interesante. ¿Quedó claro el manejo del GeoGebra? ¿Para qué? Y lo que dijo Adrián, que es un enfoque analítico, porque sabemos qué estamos haciendo y ahora vamos a ver cómo mover el T0 y el MU. ¿Les quedó claro a todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Todos? Sí, profe. Sí. Okay. Ahora sí. Gracias. Bueno, sigamos. Ya sabemos el MU, entre qué valores anda y qué pasa si lo subo, si lo bajo, si lo subo mucho, si le pongo 0, negativo, ya sabemos. Ahora el T0. Veamos el T0. Acuérdense que todo esto es para calcular en qué punto de esa curva estoy. O sea, cada iteración va a tener un valor de temperatura diferente. Y ese valor de temperatura yo lo usaba para calcular la probabilidad. O sea, volviendo, recapitulando a dónde estamos parados. Con eso calculamos la probabilidad. Fíjense que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. 0 es poco probable, 1 es siempre ocurre. Y en el medio, bueno, depende del valor al azar. Fíjense que acá tenemos la ecuación que determina ese valor, que es una exponencial también, donde está involucrada el valor de f, la diferencia, o sea, del f de la solución que tengo y de la solución que tenía. Siempre son dos soluciones. Cada una va a tener su f, su valor de fitness. Entonces yo hago la diferencia para saber básicamente, si lo ven como subir la montaña, cuánto subí o bajé de la montaña, la altura, digamos, que yo subí o bajé, y lo estoy dividiendo en t, que es el valor de temperatura. Entonces fíjense que para que esto funcione, el valor de t debería ser del orden de magnitud de la diferencia del fitness. O sea, si yo en promedio, así, no, o en una vez, yo estoy subiendo la montaña y veo que estoy subiendo 2, por decir un número, o sea, o sea, yo hago un paso y subo una altura, supongamos que estoy subiendo, de 2. No tiene dimensión, no son metros ni nada. Supongamos que estoy subiendo 2. Entonces, y en promedio es 2, a veces 3, a veces 1. Pero eso lo tengo que dividir en un valor que sea de ese orden de magnitud. Entonces mi T0 debería permitirme tener una temperatura que ande en el orden de los 2. Ahora, supongamos que mi fitness ahora es otra función que anda en el orden de los 100. O sea, la altura de la montaña en el orden de los 100. Entonces, si yo subo, hago la diferencia entre el fitness anterior y nuevo. Yo supongo que estoy subiendo, es una montaña bien empinada. Yo estoy subiendo una altura de 20, de 10, de 20, de 30 a veces, de 25. Entonces mi T está en el orden del 20 a 30. O sea, ya no está en el orden de 2 o 3 que estaba antes. Entonces, básicamente, el valor de temperatura depende de mi función fitness. O sea, depende del problema. Básicamente, una temperatura que me sirve para un problema no puede servir para otro, porque básicamente es otro problema. O sea, tiene otra altura, las diferencias en los pasos que yo doy hacia arriba o hacia abajo son diferentes entre cada problema. Entonces, el T tiene que ser acorde a los valores de fitness. Entonces, el T0 también obviamente está relacionado. O sea, yo no puedo arrancar en un valor de 10, T0 igual a 10, si mi problema va variando en 100, por ejemplo, en números de 100. Es como que estoy muy chico. Mi temperatura inicial debería ser del orden de los 100, ponerle 150 a 200. ¿Se entiende más o menos esa idea? Es difícil de explicarlo, pero como depende mucho del valor de fitness, no les puedo dar un ejemplo particular, pero veamos, por ejemplo, lo que es el ejemplo este del benchmark de la parábola. Ahí lo va a graficar. Fíjense que la parábola arranca en menos 50, tengo que llegar a 0. Y entre cada pasito, pongámonos acá medio abajo, cerca de la puntita acá, yo cada vez que subo, estoy subiendo más o menos en qué altura, así a grandes rasgos.
tiren un número ahí, a ver. ¿Cuánto estoy subiendo entre una solución y la que sigue? Miren las escalas de la caja. Y más o menos 1 o 2, profe. Unos o dos, puede ser, tal vez un poquito más, pero andan en ese orden, no andan en los 100 y en los 1000, ¿verdad? Estamos más cerca del 2 y del 5 que del 100 o del 1000. Entonces, más o menos mi diferencia de fitness anda entre 2 o 3. Pongámosle 2 o 3. Entonces yo tengo que arrancar de una temperatura más grande que 2 o 3 para que se vaya enfriando hasta 0. Entonces, ¿cuál sería un valor de T0 adecuado para este problema? Tienen ahí un valor. No importa si está mal. Uno. Bueno, si vos le pones un T0 igual a 1, con las iteraciones eso va bajando. O sea, va a empezar a valer 0,5, 0,3, 0,2 hasta que llegue a 0. Pero acá hemos visto que la diferencia es un poquito más grande. Entonces ponerle un T0 igual a 1 es medio chico. Yo le pondría un valor más grande de esa diferencia que más o menos estimamos. Es una estimación, es la realidad. Entonces, si estimamos que varía entre 2 y 3, yo le pondría un T0 más grande que 1. Eso está mejor. Bueno, ahí va. Fíjense que en este ejemplo yo le puse 10. Y bueno, el mu es el mu que vimos hace rato. Eso no... Mientras esté dentro de esos valores, va a andar bien. El T0 en realidad es el parámetro más complicado porque depende del problema. Fíjense que el mu mucho no depende del problema. Sí depende, obviamente, pero no tanto como el T0. El T0 está bien relacionado, o sea, depende directamente de los valores de film. Entonces, como ponerle un valor de 10, bueno, me está dando esto. Fíjense acá, juguemos con el otro criterio que es jugar con valores. Fíjense que hasta ahora analíticamente hemos sacado que debería ser del orden del fitness. Bueno, ahora vamos con el otro criterio, es probemos valores. Si sabemos que anda del cerca del 10, el T0, pongámosle un valor. ¿Qué pasa si me paso mucho? ¿Qué pasa si le pongo 100? ¿Qué creen que va a pasar? O sea, 10 veces más de lo que más o menos debería ser. Sofía, Mariano. Van a ser mucho más iteraciones. Sí, pero ¿por qué? ¿Se va a congelar igual? ¿Se va a congelar más rápido o se va a congelar más lento? Yo, más lento, seguro. Porque, claro. Claro. Ok, fenómeno. Sí, es así, tal cual. Por eso es que yo decía que son medio independientes, pero están relacionadas. Porque si le ponen una temperatura más alta, obviamente va a tardar más en enfriarse. Pero con el mismo ritmo. O sea, el mu le determina el ritmo de enfriamiento. Profe, ¿puede ser que de todas formas no sean muchas más iteraciones que tarde en enfriarse, aunque aumentemos mucho la temperatura inicial? Porque es medio exponencial. Contalo Adrián, contalo de la exploración aleatoria hasta que llega uno. Me parece que eso es de lo que le está faltando. Claro, fíjense que está en los videos. El Simulated Annealing tiene básicamente 3 estados por los que transita. Empieza por un estado donde hay mucha temperatura, es medio caótico, porque en realidad si hay una solución mala la toma igual. Es como que en las moléculas del metal están muy excitadas las moléculas y saltan de un nivel a otro, y es bastante caótico. En ese caos, en realidad lo que ustedes están haciendo es explorar. O sea, están pasando de un punto donde hay un óptimo local cerca, pero están saltando a otro, como que están explorando todo el espacio de búsqueda, se llama, todas las posibles soluciones. Y eso es bueno, porque están tratando de no estancarse en una zona, sino que están explorando por todo el espacio. Ahora, a medida que se va enfriando, no digo que está frío, pues está en el medio, donde ya la temperatura va bajando, entonces el algoritmo solamente va a tomar soluciones malas, solamente si
si vale la pena, llamémoslo así, o sea, si la diferencia de fitness es buena. Básicamente, si yo pego un salto muy grande hacia arriba, subiendo la montaña, y yo la voy a tomar con gran probabilidad. Ahora, si yo tomo una solución mala, quiero decir una solución mala, y no es tan mala, es apenita mala, entonces tengo buenas chances de tomarla. Pero a medida que va pasando el tiempo, las iteraciones, y se va enfriando, ya cada vez menos voy tomando eso. Entonces es como que ya no hago esa exploración del espacio de búsqueda, en todo el espacio de búsqueda, sino que me voy acotando cada vez más al lugar donde estoy. Hasta que llega un momento, que es lo que decíamos hace rato, donde ya está suficientemente frío como para que el algoritmo se empiece a comportar como un high climbing. El high climbing, repito, es cuando solamente tomo la solución si es mejor a la que ya tenía. Entonces, básicamente, pasé de hacer una búsqueda medio al azar, donde es todo un caos, donde se va congelando, donde yo solamente me voy quedando en las zonas donde podría haber un buen óptimo, hasta que llego a la parte donde, bueno, yo me quedo con el óptimo local que esté más cerca. Entonces lo que empiezo a hacer es afinar la solución. ¿Se entienden los tres estados de eso? Si por ahí vieron el video y no lo entendieron, traten de verlo ahora de nuevo ese video, donde explica las tres etapas. Obviamente estas no son tres etapas que se da una tras de otra, sino que es progresiva. Por eso el esquema de enfriamiento es continuo, es hacia abajo, todo el tiempo se está enfriando. No es algo que pase de una temperatura a algo intermedio y después a frío, no es algo que es una transición lenta. ¿Se entiende? ¿Más o menos se entendió esa parte? Pues no por lo ahí... estoy convencido, ay, muchachos. Lo que no entiendan, pregunten, si no, no vamos a seguir solos. Silencio. Sí, A ver, Adrián. O sea, todo esto es para determinar qué pasa si le pongo mucha temperatura al principio. O sea, toda esta explicación era más o menos para que entiendan eso. Como yo decía, al principio hay mucha temperatura, entonces hay mucho como caos. La solución salta de un lugar a otro, no importa si es buena o mala. Eso es bien al principio. Entonces, si yo le pongo mucha temperatura, va a ser justamente eso. La probabilidad de tomar las soluciones malas va a ser casi siempre 1. O sea, la voy a tomar siempre. Y si la tomo siempre es como que le da igual si es buena o mala. Estoy saltando medio aleatoriamente, no le está importando si el fin es bueno o malo. Está saltando igual. Entonces, mientras más temperatura le ponga, al principio va a hacer más ese efecto. Y durante más tiempo, porque hasta que se enfría hasta valores donde yo necesito, que en este ejemplo acuérdense que era del orden del 10, o sea, hasta que llegue la temperatura igual a 10 va a pasar un par de iteraciones. Entonces, durante esas iteraciones, el algoritmo en realidad no está haciendo mucho. Fíjense que arranco en 100, acá en el gráfico. Entonces, hasta que llega a 10, que es en el orden en el que decíamos hace rato que debería ser, fíjense que han pasado más de 2000 iteraciones. Entonces, durante todo este tiempo, la solución ha estado pasando de un punto a otro, medio saltando, sin sentido. Entonces, mientras más alto le pongan el T0, es más probable que estén perdiendo el tiempo, básicamente. Estén procesando cosas innecesariamente. Fíjese en la probabilidad, acá yo la grafiqué, esto no es parte del práctico, pero sería bueno que le agreguen ustedes, que grafique la probabilidad que voy obteniendo en cada iteración. No la temperatura, sino la probabilidad a partir de esa temperatura. Fíjense que durante las 2000 iteraciones, casi siempre es 1 o mayor a 0,8. ¿Qué está diciendo eso? En esta parte. Chicos, que siempre está tomando los peores valores, que es más probable que tome. Claro, o sea, está tomando, no le importa el fitness, lo está tomando igual, si es mala la solución. Y eso se ve reflejado aquí. Básicamente, fíjense esto.
Y que hice saltar de un punto a otro medio aleatoriamente, no me importa, al principio. Entonces, Profe, y si ahí aumentamos Sí. el valor de mu, digamos, ¿ya mejoraría o no? Manteniendo ese T sub 0. Aumentando el mu la hace más chata, disminuyendo, haciendo más chiquitito, Claro, que enfríe más rápido. que enfríe más rápido. Si enfría más rápido, vas a hacer que esa transición sea más chica, te ocupe menos iteraciones. Lo hagamos si querés. Lo muestro, pero un número más chiquitito todavía. Mientras vos lo haces, el único efecto de esto útil es que ya no dependa tanto del punto inicial. Lo que están haciendo es agregar una exploración aleatoria. Como decía Adrián, todo esto lo hemos explicado en el video. Si no lo han entendido, véanlo de nuevo. Pero toda la ventana de lo que está, la probabilidad esta de enfriamiento por arriba de 1 corresponde a exploración aleatoria. Todas las cosas que tira las acepta. Entonces da vuelta y da vuelta y da vuelta sin sentido. Recién cuando baja de 1, que es cuando pasa de las 2000 iteraciones esas, recién ahí empieza a aceptar algunas soluciones malas y a filtrar. Eso es lo que Adrián le llamó la zona intermedia. Mira, mucho mejor. Fíjense acá, empecé en 100, acá, o sea, yo estuve mal, en realidad había que aumentarle el mu para que sea más brusco el enfriamiento. Fíjense que hasta que llego a 10, solamente pasaron 19, 18 iteraciones, entonces estamos bien, yo no he perdido 2000 iteraciones en esa etapa. Porque lo más jugoso empieza en esta parte, la del medio. Entonces, ¿se entiende? O sea que una forma es justamente ajustar el mu para que se enfríe más rápido y no pierda tiempo. Esa es una buena solución, o sea, lo que tiraste está bastante bien. José. Sí, profe. Déjamelo ahí, Adrián, el de arriba. ¿Qué ventaja a cualquiera está abierto? Más abajo. Está abierto para todas las preguntas. ¿Cuál sería mejor? ¿Una que arranque en 100 y baje rápido o una que arranque en 50 y baje más lento? Las dos cruzándose, bajando al mismo lugar o más o menos. ¿Se entiende la pregunta? Bájala un poquito, Adrián. Más. El gráfico de abajo. Ese. ¿Se entiende? Ahí sí puso 100. Digamos que fue José el que lo hizo. Y fíjense que en la iteración 50 ya está congelado. ¿Es mejor eso o hacerlo arrancar de 50 y ponerle un mu que sea más suave? ¿Qué diferencia habría? Silencio. Eso. ¿Está claro eso? O sea, el ajuste este es mejor que el anterior, pero en 50 iteraciones ya está congelado. Ya se congeló. Entonces, la ventana de exploración es chiquita. Quizá para esta función, que es nada, está bien, pero una función más compleja va a necesitar un poco más de tiempo. Para esto es medio un overkill darle tanto tiempo, pero para una función más compleja como Raspberry sí podría ser que tenga sentido. Entonces, jugar con eso es lo que hace que tengas una zona de exploración más alta o más baja. Fíjense ahí, es correcto lo que dice el Dr. Will. Fíjense que arranqué de 10, que es un valor más adecuado. Y fíjense que ahora baja, y durante todo este periodo en realidad es la parte útil de Simulate Annealing, y yo le estoy dando más iteración a la parte útil. Haciendo eso, poniendo un valor de t no demasiado alto, sino que esté más o menos adecuado para el problema. Y fíjense también en esto, que no hablamos cuál es el comportamiento de esta. Que esta, si se acuerdan bien en High Climbing, la azul tendía siempre a subir porque siempre tomaba soluciones buenas nada más. Acá en cambio, al principio tomo soluciones malas, de que hay bandazos hacia arriba y hacia abajo, pero llega un momento donde esos bandazos son cada vez más, o se producen en menos oportunidades, digamos. Hasta que llega un momento acá
que se empieza a comportar como el high climbing. Acá por una cuestión de escala no lo ven, pero si yo lo hiciera más grande el pedacito este, van a ver que la azul siempre es hacia arriba, siempre es creciente, porque solamente voy a tomar soluciones buenas, nuevas soluciones si son buenas, mejores las que ya tengo. Eso es por ahí unas cosas que le corregí en los prácticos, que por ejemplo, esta parte no se lo veía, sino que lo cortaban acá. En realidad le tienen que dar su tiempo a la tercera etapa, que es la etapa de afinar la solución, que es donde ya está frío. Fíjense que acá está frío en las 350, más o menos. Podemos considerarlo ya frío. Entonces le estoy dando 50 iteraciones al high climbing para que me la mejore a la solución que ya encontré. ¿Se entiende esa parte? Eso es importante porque si no es como que me quedo con lo que me da Simulated Annealing, pudiéndola mejorar un poquito más. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. se entendió. Faltan ¿Y dos. Sí. Dos más. ¿Se entendió o no? Dos más. Sí, sí se entendió. Sí, profe. Ahora sí. Acá un detalle ya como para terminar. Esto es simplemente como para mostrar, en realidad ven que es medio caótica. Fíjense que hay partes donde no está graficado, ese es porque en realidad encontré una solución mejor. Entonces no necesité calcular la probabilidad. Parece que la probabilidad entra en juego cuando encuentro una solución peor. Por eso es que acá no la estoy graficando. Por si se lo preguntan, deja claro eso nada más. Fíjense que el comportamiento acá no se ve mucho porque en realidad esta es la función parábola, tiene un solo óptimo. En realidad el jugo de esto es probarlo en algo que tenga muchos óptimos, que es en el caso, vamos a pasar a esto. Si yo lo ejecuto de nuevo, este ya supuestamente está con los valores que yo creo que deberían dar. Pueden tomar otro si quieren. Fíjense lo que da, arranque en 20. Bajo más o menos decentemente. Que tenga, por ahí son muchas iteraciones, pero bueno, como es un problema difícil que tiene muchos óptimos, es mejor que darle su tiempo, o sea, darle muchas iteraciones. No importa, va a tardar un poquito, pero me aseguro que esté llegando. Y acá quería mostrarle este comportamiento de la probabilidad. Fíjense que al principio casi siempre tomo soluciones malas, por eso vale cerca de 1. Y a medida que avanza esa probabilidad en promedio, porque depende del valor de fitness, cuál es, en promedio va bajando hasta que se estabiliza cerca de 0. Va a pegar esos bandazos porque, como les dije, depende de la diferencia de fitness. O sea, depende de dónde estoy parado, en la montaña, en el espacio de búsqueda, llamémoslo así. Si la probabilidad me va a salir cerca de 1 o cerca de 0. Pero en promedio, o sea, si ves más o menos el comportamiento genérico de un algoritmo, es que esto baje desde 1 hasta 0 en forma progresiva. ¿Se entiende? O sea, no miren los picos, sino miren la tendencia promedio que tiene la probabilidad. ¿Se ve más o menos? ¿Se entiende? Sí, profe. Esto debería ser un comportamiento deseable. O sea, está bien que sea así. Debería pasar de 1 a 0 en forma progresiva. ¿Ah? Y, sí. Y si vemos esto, es el mismo comportamiento de antes. Al principio es bien caótico, puedo tomar soluciones malas, por eso el azul baja y sube, hasta que llega un momento de que ya exploró por muchos lados y se estabiliza en un valor cercano al último que encontró. Tal vez esta corrida no fue muy generosa porque no llegué al centro, pero acuérdense que en este ejemplo yo estoy partiendo siempre desde acá abajo, del punto más bajo. O sea que comparado con High Climbing se hubiese muerto ahí en el primer óptimo que encontraba y nada más. A lo sumo saltear uno, que le ponía un paso generoso. Pero fíjense que acá el algoritmo logra salir de ahí. Fíjense en esta corrida, que está más linda. Partió de acá, del punto más bajo. Entonces fue saltando en los óptimos, fíjense que son muchos óptimos, pero va saltando, medio explorando, hasta que llegó al valor
del óptimo, cerca del 0,0. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque básicamente el fitness llegó al 2, que es el del valor del óptimo. ¿Se entendió? O sea, empecé de un valor muy abajo, pasé por muchos óptimos en el camino y progresivamente me fui congelando hasta estar cerca del óptimo global, y con el mecanismo de high climbing la afiné hasta que llegué al valor que yo quiero. ¿Se entendió? Si tienen dudas, pregunten. Yo creo que con este ejemplo ya creo que se ve bastante bien cómo debería ser el comportamiento deseable, digamos, del algoritmo. ¿Está claro? Sí, profesor. José, Javier, Ezequiel. Sí, profe. Sí, profe, sí quedó claro. Martín. Sí, profe. Sí. 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 Claro, porque acuérdate que eso es en el punto medio de acá, o en esta parte, es donde vos tenés que estar en ese valor que vos me decís. Pero para que en esta cantidad de iteraciones estés en el punto que vos decís, vos tenés que arrancar en un punto más alto. Es el T0, o sea, de donde arrancás. Para que en la transición estés en el orden ese. ¿Se entiende? Siempre es preferible ponerle un poco de más de temperatura y de última ajustar el mu, como habíamos hecho antes, no sé si se acuerdan. Hacer eso a ponerle una temperatura muy baja, porque si le pones una temperatura muy baja, si quieren lo hago con este, ¿qué van a lograr si le pongo 1? Esto ya como para cerrar. Déjalo que lo piensen. ¿Qué va a pasar si ponemos 1? 1 está muy lejos de lo que yo había probado hace rato. ¿Qué va a pasar? Ahí dejé ver abajo. 2 o 3 que se jueguen, muchachos, vamos. Nadie nació sabiendo y esto no es un parcial. Se enfría muy rápido, profe, y no creo que llegue al óptimo. No, se enfría igual, en el mismo, o sea, de la misma forma. Claro, pero con menos iteraciones. Bien, bien, es correcto. ¿Y qué pasa si se enfría rápido? Explora un campo menor en la gráfica, vendría a ser. Eso. Claro, se congela rápido y se transforma en hill climbing. Rápido, entonces, claro. O sea, explora poquito y es como que se queda estancado en una zona y después lo único que se dedica a hacer el algoritmo es mejorar eso. O sea, te va a llegar a un óptimo que esté cercano a esa zona, pero nunca exploró en realidad lo suficiente. No le diste tiempo y no le diste, no tiempo, sino no le diste la posibilidad de que las probabilidades permitan tomar soluciones malas. Por eso es importante, las tres etapas del algoritmo son importantes. Sí. La primera es de búsqueda, medio aleatoria, de exploración, que esa es la parte que te está salteando en esta parte. Después la parte de transición, donde ya se va congelando, y el último es high climbing. Es como que te quedaste en la última, nada más. Entonces veamos... Sí. Perdón, dale. No, es para ver las gráficas. Fíjense que empecé en la punta acá, y bueno, hizo lo que pudo, llegó hasta acá. Se estancó en esta zona. Nunca exploró lo que hay en otra zona, nunca llegó por acá. Como que es muy parecido a lo que le daba en high climbing. Fíjense que acá tal vez acá bajó un poquito, pero a partir de acá ya se quedó estancado. Y obviamente está lejos del óptimo global, que es deseable. Fíjense, la probabilidad esta no tiene el comportamiento ese deseado, donde arrancaba en 1 y progresivamente iba hasta el 0. Acá como que arranca en 0,5, o sea, si entrecruzan los ojos y ven algo promedio, arranca en 0,5 y se estanca en 0, digamos. Estos son picos esporádicos que salen por el valor del fin. Casi siempre es 0, la probabilidad de tomar la solución mala es 0, prácticamente. ¿Está? Subí de nuevo un poquito al gráfico de rastreading.
La otra forma de interpretarlo desde el punto de vista de los libros es el punto inicial tiene demasiada importancia. O sea, si ustedes lo largan de otra punta, va a llegar a otro máximo más cerca de esa punta. Y si ustedes lo largan cerca del óptimo, quizá llegue. Entonces, el punto inicial pasa a ser absolutamente crítico, que no es la idea. Entonces, por eso hay que subirle un poco más el T0 y bajar un poco el mu de manera que tenga una etapa de exploración que permita que no importe tanto el punto inicial. Debería hacer una exploración grande y quedarse con el óptimo. Y esa exploración, el tiempo que requiere, depende de la complejidad de la función. En la de recién andaba, no, porque hay un solo óptimo. Acá con la cantidad que hay, si no le ponen una zona de exploración amplia, se va a clavar cerca de donde lo largan. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, y como última conclusión, a ver, si le pongo un T0 muy grande, ¿qué pierdo? Pierdo procesamiento tal vez al principio, donde está haciendo cosas raras, salteando. No importa, de última pierdo tiempo, pero tarde o temprano se va a enfriar y va a empezar a andar decentemente. Si le pongo un valor muy chico, tal vez no pierdo tiempo, pero corro el riesgo de que no llegue a una buena solución. Ahí depende de su problema. Si, por ejemplo, si tienen un problema donde evaluar la función es muy costoso, tal vez les conviene tirarse le pongo una temperatura baja y bueno, ruego que me llegue a una buena solución. Pero si tienen tiempo y no es muy costoso evaluar, y bueno, meterle a temperatura alta es mejor pasarse para arriba que pasarse para abajo y que no llegue, porque siempre uno lo que necesita es una buena calidad en la solución. Si tarda, bueno, tardará, que eso es tiempo, pero se aseguran de que va a llegar, entonces pónganle siempre un poquito más. Y un poco respondiéndole al que me preguntó hace rato de que el T andaba del orden de 1, sí, pues le puse 20 porque prefiero asegurarme, entonces le pongo de más. Tampoco no un orden de magnitud más, pero le pongo un poco más y me aseguro. ¿Se entiende? Ese también, volviendo al principio de donde surgió todo, al criterio. Criterio, le pongo un poquito más para asegurarme que me salga una solución de buena calidad. A pesar de que pueda perder tiempo explorando al vicio, digamos, al principio. ¿Tá? O sea, el mu tiene más que ver con la zona de exploración, cuánto tiempo van a explorar hasta que se congele. Y el T0, una vez que han puesto el mu, es que cuánta exploración arbitraria al azar voy a hacer para evitarme el problema de que se me quede cerca del punto inicial. ¿Ah? Entonces el proceso sería, primero estudio el mu para ver que más o menos tengo una zona de exploración adecuada y después subo lo que me hace falta, el T0, hasta que me da una zona de exploración aleatoria adecuada también a mi función. ¿Se entendió? Sí. Y Sí, a profe. ver, Sí, profe. por último, un tip, así como un tip rápido. Si ustedes tienen que usar un problema real, muchas veces no saben la forma de la función, por lo tanto no saben cuál es el delta del fitness, y medio que están ahí, ¿qué valor le pongo? Lo que haría yo, y es algo rápido de ver, le pongo un valor cualquiera, lo ejecuto un par de iteraciones, y veo este gráfico. Fíjese que este gráfico, la diferencia entre el azul y la naranja, te está dando el delta. Entonces ella te da una idea de que el delta es 2, 3, 1, anda en ese orden. Entonces, sin conocer la función, que hagan de cuenta que no la vi a la de arriba, sin verla, ustedes ya están sabiendo cuánto vale el delta y cuánto podría darle yo de T0. Así bien fácil, viendo esta gráfica. No solo eso, sino que ahí también sale de no hay suficiente exploración. No hay tu curvita que sube, que hace cosas y sube. Ahí está, directamente sube y se clava. Claro. O sea, esto también es para que vean que esta gráfica, lo importante que es, esta gráfica le dice cómo ajustar parámetros, si la cantidad de iteraciones es adecuada, si se está clavando en un óptimo, si es global o no, no sé, pero se está clavando. Dice muchas cosas.
Por eso les decía que es importante para el Hill Climbing que vean esa gráfica. Para este es importante. Y para el genético lo vamos a seguir viendo porque tiene sus particularidades también que le indican a ustedes si están dando bien. Así que esta gráfica la van a ver en todos lados y después se dedican a algo donde tengan que usar heurística y tengan que leer, por ejemplo, algún paper o algo. Esto está simple, porque esto indica muchas cosas que lo vamos a ir viendo obviamente en el curso, pero para que vean la utilidad de un gráfico, un simple gráfico, que ni siquiera es un gráfico complejo, es una línea, les dice muchas cosas y los ayuda a ustedes a hacer que su heurística funcione bien y funcione adecuadamente. ¿Ah? Bueno, eso sería, es medio largo el cuento, pero las conclusiones son esas. Si lo quieren resumir, vean este gráfico, sacan el tercero de acá, grafiquen la temperatura y vean que más o menos se enfría progresivamente. Y por último vean las probabilidades que tengan un comportamiento donde va de 1 a 0 en forma progresiva. Con eso se aseguran de que su algoritmo va a andar perfecto. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. No. Sí, profe. Bien. Nos quedan 15 minutos. Yo les pediría que si a alguien les quedan dudas de Simulated Annealing, que la traigan el martes. Ya queremos cerrar este tema. Y estos minutos, por si a alguien le queda alguna duda de genéticos, que podamos contestar. No de las que no podemos contestar, porque en un rato ya cerramos o a la noche ya cerramos el quiz. Profe, nosotros teníamos una duda con el práctico de operadores genéticos. Dale. Yo estoy haciendo con Javier y con Ezequiel. El punto 2 pregunta ¿qué diferencia hay al seleccionar 10, 100 y 1000 tiros con el mismo operador que es el ejercicio 1? Y nosotros nos estábamos enfocando más en el tema del bias. No sé si esa es la respuesta si estamos bien orientados. A ver, repetímelo. Entonces vos tenés el bias y te está preguntando qué quiere decir entre 10 y 1000. Claro, se pregunta cuál es la diferencia con el operador si haces 10 tiros, 100 tiros o... Perdón, si seleccionas... A ver, ya leo bien. Sí, si se hace la selección de 10, 100 y 1000 tiros. Claro. O sea, si vos tenés un n igual a 10, un n igual a 100 para tirar... ¿Y qué te parece a vos? Claro, nosotros nos enfocamos la respuesta más en el tema del bias, pero no sé si apunta a eso la pregunta. Ya te doy el micrófono, Adrián. Mientras más tiros tenés, más parecida va a ser la probabilidad. Eso está en la teoría. Si yo tiro muchos tiros, la probabilidad y lo que voy a obtener van a ser muy parecidos. Sí, el bias. Sí, por ese lado va. Si tiro 10 tiros, no se van a parecer nada. Si tiro 100 tiros, está más parecido. Si tiro 1000 o 10.000, es muy posible que sean iguales o muy parecidos en la mayoría de los métodos bien diseñados. Bien. Puede ser que eso era lo que creo que hay una mina que es una chica que hizo un gran trabajo que se llama Gene Expression Programming, que la mina era de biología. Ella era genetista, bióloga de origen y trabajó mucho en genética y en evolución y demás. Terminó pasándose al área nuestra y tiene una empresa en Londres que trabaja en programación genética y cosas de las nuestras, o sea, en optimización usando AG. Y básicamente ella hasta el día de hoy sigue usando ruleta. Bueno, tendrá gusto jabón, pero es queso y sigue usando ruleta. Pero bueno, en esos tipos de problemas, primero porque ella por biología nunca progresó de ahí, es así como es. Y segundo porque suele usar poblaciones muy grandes, entonces, y muchas generaciones, entonces realmente la diferencia no se nota tanto.
Nosotros, hay muchos algoritmos más chicos que usan o menos población o menos cosas, etcétera, y tienen que ser programados con mucho más cuidado porque sí se nota esa diferencia. Sí, realmente esta materia se podría llamar programación con probabilidades chicas, de pocas poblaciones. Y eso es lo difícil. Adrián. Sí, no, es correcto todo lo que decían, tanto el doctor Will como su compañero, digamos, para responderte la pregunta. El práctico básicamente te pide que interpretes los gráficos que te dan, o sea, a partir de, yo te doy ahí la función para graficar lo que es el histograma. Vas a ver la función que dice ahí, graficar histograma, no me acuerdo bien el nombre de la función, pero eso básicamente te dice, supongamos que voy a tener una población de 10 individuos, te dice cuántas veces fue seleccionado cada uno de esos 10. Eso por un lado. Y después te muestra un gráfico donde te pone la probabilidad calculada según la teoría de la ruleta, cómo calculas la probabilidad a partir del fin. Entonces básicamente lo que te pide con esa pregunta es que vos compares cómo son esos gráficos cuando vos usas pocos individuos, supongamos 10 como te daba el ejemplo, o cuando tenés 100 o cuando tenés 1000. Hay una diferencia muy notoria, puedes probarlo justamente con 10, o sea, depende también de los tiros. Agarremos una población fija de 10. Entonces, si vos seleccionás, supongamos, 5 veces, te va a dar un gráfico. Entonces vos tratás de congelarlo en la pantalla, sacarle una captura o algo, y después con esos mismos 10 individuos, tirá 100 veces. Así que elijas 100 veces. Y generarlo de nuevo a ese gráfico. Y es muy notoria la diferencia. Eso es lo que te pide el enunciado. O sea, que vos describas qué es lo que ves, qué diferencia hay entre un gráfico y otro. Y cuando lo interpretes y lo ves, lo escribas, te vas a dar cuenta que estás diciendo lo que ha dicho ahí tu compañero, que la ruleta no funciona tan bien cuando tenés pocos tiros. Empieza a funcionar cuando vos en realidad tenés que elegir muchos individuos. Hay una sola persona que yo conozco, Adrián, que lo ha hecho funcionar con menos de 50 tiros. Adivinen cómo se llama. Pero no sé si lo volviste a hacer, eso nos dio una sola vez. Que en general no funciona con pocos tiros. Sí, o sea, ese efecto que yo te digo, la diferencia, no te voy a decir exactamente qué te va a dar el gráfico porque es parte del práctico, pero es muy notorio. Pues te digo, probar con 5 tiros, si querés, y con 1000, así de golpe, y vas a ver la diferencia. Y después probar algo intermedio, probar con 100. Pero, y eso es ese problema, porque es un problema, porque en realidad la ruleta debería andar igual, independientemente de la cantidad de tiros. Pero la idea es que vos veas que no. Funciona feo con pocos tiros y muy bien con muchos tiros. Eso es básicamente con la ruleta, porque después hay otras variantes de la ruleta, como el SOS, también están en los videos, que andan mucho mejor. O sea, el comportamiento es muy similar si vos tenés pocos tiros y muchos tiros. O sea, es como que mejora ese problema que tiene la ruleta. Pero en la pregunta del enunciado, volviendo, es básicamente que me interpretes el gráfico. No, nada de teoría, nada, algo bien práctico, me gustan los gráficos. Poner 2 gráficos, uno a la par del otro si querés, y decime qué diferencia hay y por qué está bien o está mal que sea así. Es simplemente eso. Yo si quieren, no sé si está en la teoría o en los videos, yo si quieren les puedo grabar un video ya por el tema de tiempo, porque la semana que viene ya creo que terminaba el práctico. Yo se los puedo grabar una pequeña explicación de eso, de los gráficos y cómo se los interpreta. Y bueno, Sí. ustedes pondrán sus conclusiones, pero... Una vez que lo hayan terminado, Adrián, sería muy interesante las partes de los códigos, que revises cuáles son mejores, cuál es peor, cómo se ve. Pero lo que dice Sofía desde el teórico es exactamente lo que ella dice. O sea, lo que mide esa diferencia es bias. Pero, Sofía, eso no te salva de explicarlo,
O sea, lo que dice Adrián, lo que vos podés usar el lenguaje correcto de la teoría para explicarlo, pero no dejes de explicarlo. El primero, cuando pongo pocos tiros, el bias es muy grande porque se diferencia mucho. Cuando voy en el medio y cuando pongo 1000, el bias es porque. ¿Está? Sí, algo así teníamos planeado hacer. Es la idea. ¿Está bien? Ujú. ¿Está bien? Sí, Gracias. está bien. Igual Después eso de lo esta clase- vamos a... Perdóname. Sí. Se Sí. me dio la pregunta. Va, no ¿Diego? sé qué pasó ahí. Sí, sí. No, más que todo le iba a decir que, bueno, es el momento en que ustedes dicen, ¿por qué no le presté tanta atención al profesor de análisis y de álgebra? Bueno, le hubiera resultado extremadamente mucho más fácil entender todos estos gráficos, entender qué es lo que pasa, poder volver a graficar. Es más, la cantidad de herramientas que hoy hay, no solo GeoGebra, hay un montón, cualquiera, graficadora online, tiene funcionalidades similares. Eh, no, siempre busquen la manera de cómo poder entender estas cosas, porque si no, si se quedan en, sí, pongo acá un valor y pongo acá otro valor, ahí realmente no le están sacando jugo y provecho. Todo lo que les explicó Adrián de cómo se leen las gráficas y todo eso, no te lo enseña nadie en ningún lado del mundo. La verdad es así. Cuando ustedes vayan a buscar sobre, no sé, redes genéticos, cualquier heurística, te va a decir, sí, esta es la ecuación, y ajustala más o menos así, ajustala más o menos así, y hasta ahí nomás, nadie te explica el verdadero motivo, o cómo, si tenés otra clase de problema, cómo lo vas a hacer. Bueno, esto que vieron hoy, la explicación, y era solo de un algoritmo y solo de una ecuación nada más, la de enfriamiento. Imagínense cuando tienen que analizar todo una heurística completa y ver qué es lo que pasa cuando tocan un parámetro a la vez. Y así. Bueno, y la verdad que, por lo menos, esta es una de las clases que en esta materia se da, que también la quisimos dar así en su momento en posgrado, y es la que tal vez más provecho les sirva, más que cualquiera de todas las otras demás que vienen o que ya tuvieron. Porque es algo que sinceramente no lo van a encontrar en ningún lado. Cómo realmente se ajusta una heurística, qué tener en cuenta, etcétera. Bueno, ese conocimiento no está escrito en ningún lado. Coincido. Los desafío es que lo busquen y nos traigan lo que encuentren. Por mí no tengo ningún problema y todo sirve. Pero sí, por favor. Entonces, yo les diría y les pediría por favor que los que no han hecho, los que no lo han podido hacer de Simulated Annealing, que agarren todo lo que les dijimos y vengan el martes y hagamos otra consulta sobre lo que les dice Diego. El tema de cómo se ajusta es uno de los problemas más grandes que hay. Y en general no es una habilidad. Se enseña, se aprende, pero se practica sobre todo. Entonces, agarren lo que le hemos dado, intenten hacerlo y tráiganlo el martes. No el jueves, porque el jueves ya seguimos con genéticos. Adrián. Sí, no, tal cual. Y bueno, le dejo como una conclusión más, que es que acá la materia, todo esto de analizar, de ver gráficos, es para entrenar la cabeza. Básicamente, ustedes, ahora capaz que les cuesta muchísimo, a mí me costó en su momento y todo lo que empezamos, pero están entrenando, o sea, con esto lo que están haciendo es ganar intuición también. Después van a agarrar una heurística y van a ver que todo es mucho más sencillo porque ya están entrenando. Están entrenando con todos estos problemas que, si bien son de benchmark, por ahí capaz que no le ven mucha utilidad, no es algo real, es más para prueba y demás, pero están entrenando. Entonces, más adelante en la materia, incluso después que termine la materia y se reciban, sean ingenieros y tengan que encarar una heurística, les va a ser mucho más sencillo porque ahora están generando intuición en su cabeza de cómo funciona. Están migrando, digamos, a otro paradigma, capaz que nunca vieron heurística, como vieron todo es muy diferente a lo tradicional que venían estudiando. Así que traten de concentrarse en eso. O sea, les va a costar, es como en el gimnasio que decimos siempre, les va a doler, pero después es otra cosa. ¿Ya? Totalmente cierto. Y bueno, a medida que avance la materia, después les vamos a dar problemas reales, van a terminar de entender cómo se aplica esto a un problema, porque ahora están probando una función en una parábola, ¿no? Eso no, ¿para qué sirve?
Pero después les vamos a dar un problema real donde decimos, miren, aplicando una heurística he mejorado el proceso de una industria de esta manera, de hecho ahorrar tanta plata, por ejemplo. Entonces esas son cuestiones prácticas donde ustedes van a terminar de decir, ah, mira, todo este entrenamiento ha servido para resolver este problema y generar tal beneficio. Entonces eso lo vamos a ir viendo, así que no bajen los brazos, yo sé que cuesta, es difícil, por ahí no van a cazar todo lo que decimos, no van a entender todo de todo, pero no se preocupen, están entrenando, es como en el gimnasio. El gimnasio es peor. El gimnasio es peor encima, sí. Sí. Una de las cosas que les quería compartir es que en un problema real en el cual estuve trabajando en el momento, una mejora que se hizo sobre un modelo de Machine Learning, que era un cambio relativamente chico. La verdad que era un modelo bastante sencillo, lo único que hacía es predecía o sea, estimaba un valor, generó un impacto del 40% en una mejora. Y eso en cualquier presupuesto, chico, grande o pequeño, ese 40% significa un gran monto de dinero. Entonces, ¿cómo se hizo? Bueno, a través ni más ni menos que analizar esta clase de cosas, analizar cómo estaba funcionando algo, se propuso una solución y el cambio fue tan grande, a ver, no voy a decir que poco esfuerzo, pero en la complejidad, o sea, lo que se agregaba era muy poco en la complejidad, pero el impacto era enorme. Bueno, a veces la complejidad puede significar algo tan sencillo como cambiaste del high climbing al simulating annealing, que es solo, ya saben, es un cambio muy menor, es agregar la parte de enfriamiento, la parte del cálculo de probabilidad, y ese cambio menor genera un impacto enorme. Bueno, es eso lo que hoy, en el campo de lo que es datos, análisis de datos y machine learning, es lo que genera gran valor a una industria, a una empresa. Así que a veces dirán, bueno, sí, ¿para qué la curvita? ¿Y por qué llegar arriba? ¿Y por qué esto? Bueno, porque cuando a veces uno mejora un poco eso, ni siquiera es cuando llega a la mejor solución, sino lo mejora un poco, puede generar un gran impacto dentro de lo que puede ser el presupuesto de una empresa. O de las ganancias en este caso. Así es. Muchas veces la mejor solución no es realizable. Y a una que sea un 20% mejor, sí. Y ya es un impacto importante. Entonces, parte de eso, parte del trabajo es proponer una solución mejor que la que ellos tienen, pero realizable y que les dé beneficios. Eso es, que aumente el profit. Bueno, muchachos, chicas, si no tienen más preguntas, nos vemos el martes. ¿No hay más? Listo. Sí. Y deberías leer el teórico. Deberías ver el video. Normaliza un conjunto en general con el más grande, el más chico, y dividís por eso. O sea, pues tenés que tener el peor. Hay toda la cuentita que hice yo en el ejemplo, ahí lo usa. Y si te fijas, cuando haces la resta por el mínimo, te da 0. Eso estaba explicado en el curso. Y ese 0 es el peor elemento que tenés en tu corrida. Y ese te va a dar probabilidad 0. Y eso, a mí como feo, no me gusta que alguien tenga probabilidad 0. Me siento demasiado identificado. Entonces le pongo una probabilidad chica. Fíjate de nuevo, está en el video del ejemplo. Sí, es cuando restas por el fitness mínimo. Es eso básicamente. Eso. A eso le llaman normalizar el fitness, básicamente. Eso. No, es justamente eso, sí. Claro. Listo. Bueno, si no hay dudas, martes consulta opcional, si no el jueves, para seguir conferencia.
Y sí, me gustaría mucho que hagan el Hill Climb y los que en el Simulate Annealing y los que no lo hicieron y que nos veamos el martes. El jueves no vamos a aceptar preguntas de eso, ya pasamos a genéticos, ¿no? El tema este ya hoy, el martes termina. Si tienen consulta y quieren hacerlo, me parece crítico, lo vemos el martes. ¿Está? Bien, profe. Ok. Chicos. Listo. Nos vemos. Estamos viendo. Muchas gracias. No, profe. Muy bien.